el arte islámico, la caligrafía forma parte de la expresión del ser, de la creatividad del ser humano hacia la simbología de la creación del universo. Y atravesando mediante trazos y estados artísticos y espirituales, accedemos a la simbología a raudales, hemos dicho, ¿verdad?, polivalente, infinita, y al mundo interpretativo. Con el arte caligráfico se pone de manifiesto la singular potencia expresiva que guardan los caracteres árabes en sí mismos, en sí, la forma. La grafía echa símbolos, la palabra convertida en regusto de todos los sentidos, interiores y exteriores, de las sutilezas de microcosmos y macrocosmos. Cada letra explica la existencia. El logos, compuesto por letras, articula el universo y el ser, la creación, lo manifiesto y lo. De hecho, fijaos, vamos a hacer un poquito de islamología. El Corán afirma en múltiples versículos que la divinidad ha creado el mundo por su palabra. Igualmente pasa en todas las tradiciones del libro sagrado. También en la Edad Media hay toda una logovisión, porque también se basa en una Biblia y una Torá. Todo lo que es. Estamos hablando de civilizaciones, y de lo que esa civilización da como representación cultural. No estamos hablando de política religiosa, reductivista y todas esas cuestiones. Estamos hablando de simbología, de espiritualidad. Pues efectivamente se crea el mundo por un imperativo, es decir, sé y cobra existencia. Lo recuerda todo, ¿verdad?, a la caverna, ¿no?, a la caverna de Platón. Tal es la divina orden creadora general que inaugura el devenir de todos los seres engendrados en el cosmos, su acceso al mundo, el dominio de la existencia efectiva desde la dimensión de la pura posibilidad. El mundo entero despliega y manifiesta el discurso, las letras, las palabras, los signos, y a su vez en la simbología de que estoy haciendo ese paralelismo, los trazos. Todos los seres celestes y terrestres son fundamentalmente entidades lingüísticas llamadas a ser leídas y descifradas, como el espectador descifra la obra de arte. Por lo tanto, entender la creación es comprender también el libro, es comprender y a la inversa. El viaje de la interpretación que lleva de una orilla la expresión a la otra, el significado. ¿Veis? Forma y fondo, estábamos hablando, ¿verdad? Es el mismo en ambas dimensiones. Esta interpretación es la tarea y el gozo constantes del espectador, del viajero, del ser humano, del hermeneuta, del que interpreta. De hecho, fijaos, interpretar en árabe es ábara, que es el que cruza, es el que pasa, ¿verdad?, a tener ese cruce de forma y fondo, la interioriza. ¿Tú sabes árabe? Sí. Nunca lo había pensado. Claro, i'tibar. De hecho, hay una de las risalas de uno de los sufíes, de Ibn Masarra, que es risala al-i'tibar, que es de la interpretación simbólica. Que es el que cruza, ¿no?, el que descifra, el que viaja, el hermeneuta. No hace falta que sepáis árabe, ¿eh? Bueno, donde también el propio calígrafo, de modo paralelo, puede ser emisor y receptor, porque él siente una experiencia a la hora de estar en contacto con letras que son simbólicas. Interpreta los signos y los plasma en la cartulina que tenemos, en el lienzo, en caligrafía. Y el espectador es ese viajero que interpreta a la vez esas letras dibujadas, en esa metaexperiencia de creación, espectador. Tal encomienda consiste en asimilar los contenidos de cada letra o atributo e ir trascendiendo cada uno, asimilando cualidades para acceder a otras, guiados siempre por las pautas de la propia realización interior personal. Y así, cada espectador, al menos si también queremos llegar, ¿no?, y tenemos esa inquietud, cada inspirado, podríamos, cada reflexión, cada autor incluso también, desde ese maestro, inmersos en esta metafísica y simbología, van elaborando una terminología y en definitiva esas logovisiones propias, ambas fruto de la contemplación inmediata
absolutamente ligada a la tradición, concebida y articulada de manera auténtica. Sin embargo, no es un conocimiento racional que se apoye en la lógica, sino es otro tipo de conocimiento iluminado e iluminador que accede a los valores simbólicos y los pone en relación, siempre bajo esa inspiración. Así, la frecuencia de las letras, sus valores numéricos, su misma grafía, su relación con palabras conocidas nos hablan de manera inductiva y analógica de la unidad, de esa que hemos dicho, esa integración, de su poder, del reino, de la cosmovisión, de la cosmogonía, de la cosmología y, en definitiva, de esa voluntad. Y el artista debe descubrir para realmente acercarse también a él mismo desde esa autenticidad de artista, para suscitar también en su obra lo que a él emite desde el interior y lo expresa en esos símbolos y en esos trazos que son las letras, la caligrafía. Bueno, en este examen de las letras y sus significados simbólicos se encuentra un método para la meditación también en muchas tradiciones, en los misterios de esta contemplación, en el que resuenan las experiencias que sabemos también de verdad espirituales, pues del gnosticismo que hemos dicho, del sufismo, del judaísmo rabínico, así como las propuestas también de pitagóricos y neoplatónicos, acordaos, ¿no?, de toda la interpretación simbólica neopitagórica de letras y números, pero siempre tocadas por ese sentido inequívoco que tiene que ser el encuentro con esa voluntad de interiorizar, tanto como espectador como autor. Bueno, ¿cómo vais? Bueno, os tenía muchas cositas, pero voy a ir un poco para que tengamos más experiencia vuestra desde esa contemplación de cada uno. Me gustaría también hablaros un poco ya para ir culminando, ¿no?, este círculo y este tiempo que hemos dicho circular y cualitativo, ese paralelismo que a mí me gusta mucho, que es el de la palabra, el libro y el cosmos, que todo ello sería este arte caligráfico. Vamos a ir como cerrando el círculo. La palabra, esas palabras simbólicas, las palabras de las que hemos hablado, se manifiestan en el libro, en las revelaciones, y esta concepción es la condición de posibilidad que subyace a toda esa exégesis sufi de las letras. La escritura matriz primordial se manifiesta y se actualiza en el libro escrito y recitado. También acordaos que el propio hecho de articular, de recitar, como pasa cuando cantas, tiene un efecto en tu organismo, es decir, el aparato fonador. Por eso tenemos las cualidades de las fonéticas, si son templadas, frías, ¿no?, empáticas, naturales. Está relacionado también con cuestiones sensitivas. Hemos dicho que el cuerpo es lugar de, es epifánico, es lugar de manifestación, ¿vale? Que la carne importa, que los sentidos son también, si queremos decirlo de una manera sin estar vinculado a ninguna religión, el cuerpo es sagrado también, es lugar de manifestación de todo lo espiritual. No hay que dejar de lado, ¿no?, lo físico, al revés. Bueno, pues fijaos, en la propia palabra, en todas las tradiciones del libro, pero en el caso del Islam que estamos hablando, la propia palabra Corán, el Corán, al-Corán, para significa recitar, no es leer, es recitar. Si tú buscas en la Istifa, en el diccionario, la de distintos significados, el significado más concreto del que derivan los demás es recitación. De hecho, no sé si os acordáis del libro de Irene Vallejo, ¿no?, ¿cómo se llama? No se me ha ido, lo del junco. El infinito. Nos habla de cómo toda la literatura, ¿verdad?, que ahora la tenemos muchas veces con, no sé, libros muy sofisticados, de grandes filósofos, de todo parte de esa oralidad, de esa experiencia oral, que es física y es comunitaria. Que leerte de un libro tú solo y en voz baja es mucho más moderno. Ella nos lo cuenta de manera maravillosa, ¿eh? Bueno, seguimos. Pero también, ¿vale?, esa escritura
revelado de la creación se muestran también los signos de los horizontes, al-afaq, y se manifiesta a sí mismo en la interioridad del ser humano. Acordad que el ser humano está en la naturaleza. La naturaleza no nos necesita, los seres humanos sí la necesitamos, con lo cual ese insistente mensaje dentro de las tradiciones espirituales de armonizarnos con el universo. El hombre, como hemos ido hilando, es el hermeneuta, es ese viajero que interpreta los signos en esas tres dimensiones del libro, contemplando las correspondencias que entre ellas se establecen. El cosmos entero es un libro cuyas letras, cuyas grafías, cuyas letras, cuyos trazos constituyen ese discurso, ¿verdad?, universal. Esta correspondencia, que es a un tiempo identidad y diferencia entre la palabra, el universo y el libro, es el trasfondo de toda la hermenéutica espiritual, lo cual puede decirse también de otras corrientes esotéricas, ¿eh? Bajo esta visión estamos hasta una explicación del universo a través de unas letras que se llaman letras luminosas, que son letras que te suscitan el origen precisamente, esa materia prima. Letras luminosas, letras enigmáticas, ¿vale? Fawatih, Nuriyat, que es al mismo estilo que la cábala. Los calígrafos, a través de estas letras luminosas, en sus manos tienen la posibilidad de contarnos el mundo, como Yahya. Yahya con sus trazos nos cuenta el mundo. Para finalizar, accedemos a otro plano de significación esencial en la hermenéutica y en las claves del calígrafo, es decir, el cálamo supremo y la tabla preservada. Una de las imágenes de la hermenéutica dentro del sufismo y dentro del mundo islámico es precisamente la imagen simbólica del qalam y del lawh al-mahfuz. El cálamo supremo, el cálamo supremo y la tabla preservada, de manera que la misma metáfora que hemos dicho, se va escribiendo el universo en una tabla. Entonces, el cálamo sería el elemento activo y la tabla preservada sería el receptor, ¿no? El activo y el que recibe, el emisor y el receptor, de manera que a su vez también el propio ser humano, todos tenemos, según nos dice Ibn Arabi, todos tenemos una parte activa y una parte pasiva, todos somos a la vez emisores y receptores, todos. Por eso nos dice en el siglo XII Ibn Arabi que la sexualidad, el sexo, es completamente circunstancial, que en el ser humano no se tiene en cuenta temas, ¿no?, derivados como hombre, mujer, todo tipo de géneros que puedan existir, sino que todos seríamos activos y pasivos, todos seríamos un gran andrógino, todos somos andróginos, que todos somos cálamo y tabla preservada, y el universo es cálamo y tabla preservada, dependiendo. Fijaos qué osado en el siglo XII, ¿eh? O sea, cualquiera. Bueno, pues vamos acabando, ¿eh? El calígrafo y el cálamo, su herramienta fundamental es una lectura esotérica, referencia de modo extrapolable metafóricamente a este cálamo supremo, ¿verdad?, que hemos dicho, y a la tabla preservada. Cada caligrafía de los artistas inspirados es la única que desde la autenticidad de cada autor en cada obra cuenta la historia verdadera, porque es su verdad, y la sella para siempre, para la eternidad, de modo que ningún otro pueda modificarla. Realmente solo es una obra de arte. Todos la podemos degustar e interpretar, pero la obra de arte es la obra de arte. Bueno, pues igualmente, ¿no?, el cálamo supremo escribe, ¿no?, también. Igual que la historia y el arte, en definitiva, la caligrafía no ha de ser tocada más por otra mano, sino cada uno tiene su propia creación, porque ha alcanzado esa forma definitiva. Además hablábamos también de esas dimensiones, de esa geometría, que expresa también las dimensiones de la geometría que es afín al ser humano. El arte islámico, una de sus cualidades es que normalmente refleja de una manera empática, directa, lo que sería, por ejemplo, en la
los fractales de las estalactitas y las estalagmitas. Están reflejando ya una cuestión de geometría que existe en la naturaleza. Y además suelen ser cosas bastante modestas, que luego hay todo tipo de delirios, sí, digo lo tradicional, y muy a esa medida de humana, de espacios nítidos, que te dejen también, no es un barroco, por ejemplo, ¿no? Tiene esa dimensión humana muy en cuenta siempre, siempre. Porque hay una visión también incluso de la divinidad, incluso muy inmanente, no solo la trascendente. Vale. Bueno, pues como decía, para ir finalizando, el calígrafo es el autor verdadero de su arte, creador, pero el cálamo es quien ejecuta esa labor en el lienzo, ¿no? Bajo el principio activo la pluma actúa y bajo el principio receptivo el lienzo es plasmado y hace real la potencia en acto que perpetúa acogiendo las letras en tinta del cálamo, del rotulador, la obra del autor, la obra de Yahya, de nuestro calígrafo. Fijaos que este juego también lo hace, acabo de terminar un artículo sobre este tema, por eso tengo muy presente, es el juego de esta hermenéutica que hace también Miguel de Cervantes. No sé si os acordáis que llega un momento en el que primero hace ese heterónimo, que es sí de Jamete, con nombre arábigo, así, como dice él, ¿no? Es el que dice que realmente ha escrito el Quijote, eso hablaremos otro día. Pero luego personifica la pluma, dice que es la pluma y le dice cualidades y atributos en la que está escribiendo. Personifica la pluma. Fijaos, ¿no? Estas metáforas simbólicas. Vale, pues ese juego que hemos dicho, ¿verdad? Que es el cálamo quien ejecuta esa labor bajo el principio activo, pero a su vez el calígrafo, el lienzo. Pues tras este viaje entre la caligrafía árabe y la simbología hermenéutica de sus letras, hemos de explicar que la grafía no está exenta de otras líneas paralelas que os introducí al principio de actualidad y conviven varias vertientes. Sobre todo es manifiesto que pervive de forma que en la actualidad forma parte de muchos escenarios. De esta suerte, con el desarrollo de los ejercicios de escritura, se fue inclinando a lo que era el arte puro, ¿no? Que al principio había una especie de escuelas muy estrictas y si te salías de las dimensiones de las cajas establecidas por la caligrafía de los grandes maestros o turcos, etcétera, aquello era como que no era demasiado bien visto, ¿no? Había unas normas muy tajantes. Pero bueno, todo esto se ha ido actualizando y por otro lado, con la aparición también de la prensa, de la impresión litográfica, pues se fue acercando a todo tipo de artes aplicadas. Además, las necesidades modernas, comerciales y publicitarias acercaron la caligrafía a las bibliotecas, a lo que hemos dicho, ¿no? A las tiendas, a los comercios, a lo que sea, ¿no? Y a los recintos privados para ponerla también en medio de la sociedad, no solo en lugares emblemáticos. Lo cual se tradujo en el surgimiento de corrientes contemporáneas. También habéis visto, ¿no? El libro que os he pasado, pájaros con letras. Hay, por ejemplo, letras con mujeres desnudas, también muy bonitas, preciosas, poniendo las figuras de las mujeres con cada una de las letras, bellísimas, con flores, con animales, ahí con una bubilla, con un caballo, incluso con cosas muchísimo más modernas, abstractas. Abarca todo tipo de caligrafías, lo cual se tradujo en ese surgimiento de corrientes, ¿verdad?, contemporáneas de la caligrafía pictórica, muy presente en todos los foros artísticos hoy en día, ¿eh? Hay muchísimas. En el propio Nueva York hay galerías de expresión de caligrafía artística árabe, pero completamente a su manera, actualizada, etc. De manera que la caligrafía, pues ya veis, ha ido ganando popularidad y ha desempeñado ese papel destacado, ¿verdad?, en el despliegue tanto cualitativo como cuantitativo de este arte. Y muchísimas gracias. Vamos a seguir. Fijaos, para introducirnos, ya vais a ir vosotros haciendo vuestra experiencia con Yahya y que os cuente los estilos de caligrafía, etc. Fijaos. Empieza con Sí. ¿Lo puedes levantar? Mira,
la primera letra del alfabeto árabe. Claro, alif, ta, ta, ese es el alifato. Según este sistema simbólico, como el cabalístico, que además la ciencia de las letras, que se llama en el Islam, el ilm al-huruf, que lo conocerás, ¿no? como en la cábala se desarrollaron de una manera fantástica y vamos, muy especial en Al-Ándalus, en la época andalusí. Tuvieron un desarrollo que es reconocido. De hecho, el alif es la primera letra que hemos dicho del alifato, ¿vale? Y es un trazo vertical. Ese trazo vertical simboliza la unicidad, que es lo que hemos dicho, ¿no? Esa intención de armonización hacia la unidad, de macrocosmos, microcosmos, de ser humano y de naturaleza y de universo. Integraría todas las demás. Sería el principio y el fin, lo oculto y lo manifiesto. Además, si ese principio y el fin es la unidad no podría ser, ¿no? O la divinidad, para que en términos, no podría ser interpretada, o sea, no podría darse a conocer si no fuese por la multiplicidad, es decir, la creación, las criaturas. Entonces, ¿por qué para leerse el alif necesita la hamza? Es este simbolito que dice, porque dentro de esta hermenéutica, de esta interpretación, unidad y multiplicidad irían siempre en esa unión de contrarios. ¿Vale? Unidad y manifestación. La manifestación es la que realmente es la que suscita que realmente haya la unidad, como se ve, como se revela con la manifestación. Entonces, se necesita para ser leído este alif que lo integra todo, que es lo trascendente, necesita lo inmanente, necesita esa dualidad. Unicidad y dualidad van de la mano. Bueno, y así, no sé si habéis leído un cuento que es maravilloso, de verdad, ¿no? De Borges, que es la misma letra, pero en hebreo es el Aleph, que es un cuento simbólico, iniciático, maravilloso, delicioso. Os lo recomiendo fervientemente. Aleph se llama. Bueno, y así, digamos, la Ba es la barca, que también como la barca de Noé, que también lo integra todo. Si le das la vuelta, la Nun, por ejemplo, si das la vuelta sería esa cosmogonía, que es el principio de las aguas con la ballena, todo. O sea, hay una interpretación de cada una de ellas que nos explica el universo. Yo que sí, el Alif y yo somos... Yo quería llamar a mi hija Alif. Hay una escritora turca, Alif, que es muy famosa, pero bueno, se llama Vera. Ya, cuéntales un poco de los estilos caligráficos. Bueno, aparte de lo que he hecho, yo creo que no voy a añadir más, lo que voy a llevaros a la práctica, lo que sí podemos hacer, porque ha dicho todo. Aquí el alifato, además viene del alfabeto, el alifato viene del árabe alif, y entonces son 28, se pueden reducir solo en 12 o 13, porque la misma con una, el ver, esa, puedes ponerle punto y es ver, 2 puntos es ter, 3 puntos, ver, le pones un punto, lo mismo arriba, en nun, pones 2 puntos, es yer, entonces reducirlo todo en 1, 2, 3, 4, 5 símbolos en uno, que es este, se pone ya que el alifato se puede reducir para recordar en 7 o 5 en una sola. 2, 3, ha, shin, ha en uno. Solo cambia los puntos. Aquí ha, le pones un punto aquí, es shin, ponemos un punto arriba, es ha. Entonces tenemos 2, 1 y 2. Aparte del alif, como ha dicho Pilar, es el inicio como si fuera un hilo. Con esto hacemos lo mismo. Así, hacemos así, ya es un ver. El mismo alif. Ponemos un punto, es un ver. El mismo, le ponemos 2 puntos, es ter. El mismo, le ponemos 3 puntos, es ter. 2 puntos, yer. 1 punto, nu. Uno solo, un símbolo, uno se puede
5 formas, ya son una letra. ¿Tienes la ba? Sí. Sí, mira, fijaos, hay una cosa muy bonita de las tradiciones que hablábamos abrahámicas, que la ba es la segunda, hemos hablado de la alif, ¿no? Pues la ba es la segunda, que es como una embarcación, ¿no? Es un barquito, ¿no? Pues es como ese arca que donde está todo metido, ¿no? Entonces, todo el universo, de hecho, tanto la Torá como el Corán empiezan por Bismillah, ¿no? Bismillah, Bersheba o Bismillah, ¿no? Entonces, la basmala, ¿lo tienes? Pues la basmala, el Bismillahirrahmanirrahim, la basmala, claro, lo integraría todo, ¿vale? Que es la relación de la unidad con los seres, que es de misericordia, es decir, de Rahma. Es que es muy bonito, ¿eh? De Rahma. Es la principal relación que se establece entre la unidad y la creación es por la Rahma, ¿vale? Rahman wa Rahim. ¿Y la Rahma qué significa en árabe? Útero. Útero. La raíz Rahim. Rahim es útero. O sea, la principal relación que se establece entre la unidad y la multiplicidad es uterina, es umbilical, es una relación y además femenina. Pero pues esa va sería esa barca, esa arca, ¿no? De Noé, que igualmente la misma metáfora, ¿no? Que él integraría todo, ¿vale? Todo estaría en la barca, pero todo estaría, por eso es mi Bismillah o Bersheba, todo estaría en el punto de la va, o sea, todo el universo estaría concentrado en el punto. Ahora, claro, nos toca preguntar, ¿y qué es el punto, no? Yo siempre pregunto a todos los que me vienen con el lenguaje así como muy binario, racionalista, que no digo que no sea esencial, la razón, pero digo en el sentido reductivista, binario, ¿no? Muy tajante, le digo, a ver, dime qué es un punto. Por eso hago siempre el juego. Antes no existía la escritura árabe normalmente se ha aplicado en lo que es ahora Arabia Saudí o en el sur, Yemen. Después se extendió hasta Palestina, que lo mismo que hablaban arameo, que es muy parecido al árabe. Cuando escuchan un texto en árabe, escucha el arameo, pues más o menos lo entiendo, que todavía el último sitio donde se habla arameo está en Siria. La parte de Anatolia y toda esta zona, sí. En Siria, Sí. en Siria se habla. Entonces, hemos dicho que esto se puede reducir en lo que son. Aquí, por ejemplo, der y der. Lo mismo, un punto. Ra y se, un punto. Entonces se reducen en 1, 2, 3, 4. Después sin y shin. Sin puntos, 3 puntos. Sal, dal, pa, va, son 4, se diferencian por un punto, palo, punto. Aquí, con un símbolo formas 4, otro símbolo 3, otro símbolo 5. O sea que para aprenderlo, si empiezas de esta manera, saliendo solo los primeros símbolos y después poner los puntos, ya en una letra, que es esta sin nada, puedes formar 5 letras. Después, sa, ta, pa, pa, ain, rein. Punto, ya es otra letra. Fa, perfect, harf. Otra letra. Ya son 2 en 1, 2 en 1, 4 en 1, 2 en 1, 3 en 1. Mira, probadlo. Ka, la, mim, nun. Wow, ha, ya. Hay varios tipos de letras árabes. Las más conocidas son las primeras escuelas muy conocidas eran de Irak, porque las primeras primitivas de Arabia Saudí existen, pero son normalmente el Corán se dice que ha descendido en 7 lenguas, que eran las 7 lenguas que se hablaba en lo que era Arabia Félix, Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates. Antes eran solo lo que es Arabia Saudita y tiene
los primeros árabes, después arabizados, que ya llegaron desde Palestina, Siria, Líbano, arabizados, aunque hay tribus árabes que están todavía son cristianas, por ejemplo en el Líbano muy conocida tribus árabes cristianas, y en Palestina son árabes, pero Y cristianos. los coptos de Los coptos- Egipto también, Los coptos pero fueron posteriores, sí. vinieron son de los antiguos cristianos que todavía conservan la religión cristiana, pero vinieron, creo que son inmigrantes, pero esos son árabes. Por ejemplo, Egipto y en África no somos árabes, arabizados. Cualquiera que te diga, Ya, por eso en Egipto no es árabe, arabizado, los primeros árabes. Los Entonces, primeros, los primeros. Yo de Sí. hecho cuando viajo a Egipto siempre digo, bueno, una cosa es el Egipto, ¿no?, antiguo, y otra cosa es luego ya el Egipto árabe. Que claro sí, que... pero por la escritura, entonces ya en países árabes o arabizados, los primeros donde se inventó otro tipo de letras son, digamos, los primeros que se han arabizado o islamizado, porque hablamos de Irán. En Irán la escritura o la caligrafía árabe es muy extendida, muy conocida, más que otros países árabes. Adinerada, es un arte que encuentras, creo que en el mundo islámico árabe, donde hay mucho arte, caligrafía árabe, es en Irán. Y en Turquía. En Turquía. En Turquía no son- es algo, las escuelas de caligrafía son espectaculares, muchísima tradición. Hace como 2 años, también vino un bosnio, ¿te acuerdas? Un calígrafo bosnio que que era turco, de origen turco, y que él es calígrafo y de una escuela que lo que hace es enseñar caligrafía tradicional. Sí, mira, que curioso que países donde no son árabes, pero no he arabizado porque en Irán se escribe en árabe, las letras son árabes. En Turquía, antes de Pero es persa, no es árabe, se Sí, escribe, persa. la grafía es árabe. No battery, please charge. Que de hecho muchas veces te viene la gente que va de viaje, ¿no?, y te enseña un sello precioso, un formato, que me lo lees y digo, yo no sé persa. Claro, me pongo a leerlo, intento saber qué es, porque son grafías árabes. Pero yo intento y digo, no, esto es persa. Y efectivamente. Sí, la letra árabe se escribe en persa, en urdu, también parte de Grecia también se escribe en árabe, letras árabes. Antes de Atatürk. No battery, please charge. Y entonces, por eso, sobre todo yo creo que no hace falta que seamos especialistas a lo mejor en la historia de todo el mundo árabe, de todo el mundo islámico, o de todas las lenguas o caligrafías y estilos de caligrafía, pero yo creo que es bonito que tengamos esa aproximación a lo complejo, ¿no?, a las sutilezas, para no homogeneizar, porque esta No battery, please charge. ya, tú que eres el informático, se ha puesto el calígrafo ya, yo que no sé qué hacer. Desenchufar. Bueno, el caso, que efectivamente, que veis que este tema, por ejemplo, uno de los grandes sufíes, Rumi, pues era persa, pero escribió también en árabe, Sí. por ejemplo. Entonces, Es cuando en su momento era la lengua del imperio, de cuando era la más importante, pues claro, la tendencia a escribir en esa lengua era la lengua de uso. Y luego las lenguas semíticas, a la que pertenece el árabe, su familia de lenguas semíticas del mismo árbol, porque, por ejemplo, el amasí, el bereber, no es del mismo árbol, es otra lengua, es otra cultura. Pues eso, el maltés, que está muy cerquita. El etiópico, pero digo, como sí, pero bueno, como lengua semítica es el maltés, el etiópico, el árabe y el hebreo. Son las lenguas semíticas. De Cambisem, pues las camíticas y las semíticas, pues las semíticas. Entonces, fijaos, ¿no? Una cosa es la lengua, otra cosa es
pensando, y entre la epigrafía y la caligrafía simbólica, ¿qué es lo mismo o es árabe lo de la epigrafía? El tallado que hay en esos mensajes en la Alhambra o incluso aquí en Murcia. Es una cuestión de nómina. Es una manera de caligrafía, claro, efectivamente. Es epigrafía, pues sí, probablemente, pero vamos, que es una epigrafía de caligrafía árabe. No existen iconos en el Islam, no en el cristianismo, los iconos. Entonces, en vez de haber un icono de un santo o lo que sea, por ejemplo, yo he escrito mucho que estos lo vais a ver mucho en La Alhambra. Yo te ayudo, yo te ayudo. Así está. Yo te lo suelto. Este que hay, la, en todas las paredes, ¿sí? Sí. También el nombre de profeta, como no hay iconos, siempre Muhammad, para el chiismo, viene en el libro de escribir aquí. Ah, sí. También dentro de la Shia se escribe mucho el nombre El de nombre Ali. de Allah, con varias variaciones, muchas variaciones, como no hay icono, pues se escribe el nombre de Allah. Sí. Después, el más extendido es el nombre de profeta Muhammad, de varias maneras, muchísimas. Luego